ver también los niños, a ver cuántos niños hay. Alcen la mano, ¿cuántos niños tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todos los que tienen espíritu de niño también. Gracias. Gracias. ¿Qué les parece a los niños si se levantan rápidamente y nos dicen su nombre para que podamos conocerlos? A ver, ¿podemos empezar? A ver. Michelle Guadalupe. ¿Atrás? Jocelyn. Y ve un poquito más fuerte para que los puedan escuchar todos, por favor. Amiguito, ¿cómo se llama? ¿Dayan? Dayan Isaac. Emilia, un poquito más fuerte, por favor. Renata Romita Roswell. Renata. Elendira Andrés Arbito Suyo. ¿Elendira? Ailane. Ailani. Perdón. ¿Qué más? Manuel. Edra Sebastián. ¿Y tú? Adrián Roberto. Bueno, pues mucho gusto a todos, gracias que vinieron. Y lo que queremos hablarles un poco es que aquí nos reunimos los sábados, 2 sábados al mes. El primer sábado y el tercer sábado de mes generalmente. A veces puede cambiar, como el día de hoy, para platicar sobre nuestra comunidad. Pero no nada más es la colonia en la que vivimos, sino el pueblo de Ecatepec, de San Cristóbal de Ecatepec, y los pueblos que se encuentran alrededor de San Cristóbal de Ecatepec, que a lo mejor ustedes los han conocido o han escuchado hablar de ellos, como Santa Clara Cuatitla, como San Pedro Jalostoc, Santo Tomás y Santa María Chiconautla, como Santa María Tulpetlac. Así hay San Andrés de la Cañada, San Isidro Tlautenco y otros pueblos que están más alejados de nosotros, pero que en algún tiempo formaron parte de Ecatepec. ¿Han oído hablar de ellos? ¿Los conocen? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué pueblo conoces? Los 9 pueblos. Bueno, pues todos estos forman parte, todos estos que mencionamos forman parte de esos 9 pueblos de Ecatepec. ¿Sí? Entonces, como les comento, estas son pláticas que nos dan los antropólogos, los arqueólogos y los historiadores principalmente, para que sepan que esas son las personas que estudian y tratan de conocer la historia y los cambios que ha tenido su comunidad. Y también, pues los cronistas. Los cronistas es gente importante que ha vivido aquí toda su vida y que han visto cómo se ha transformado el municipio o la comunidad. Algo que tiene que quedar bien claro es que pues no es lo mismo Ecatepec ahorita, o hace 7 u 8 años cuando nacieron ustedes, o hace 30 o 40 cuando nacieron sus papás, o hace 60 o 70 cuando nacieron sus abuelos, ¿no? O mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces aquí en el seminario hemos visto cómo, y los asistentes al seminario también nos pueden platicar, cómo Ecatepec hace muchísimos años era toda esta parte, todo lo que ustedes están viendo, todo lo que hay a su alrededor, era agua. Eran un montón de lagos, ¿no? Y nosotros vivimos en la confluencia de 2 lagos principalmente, ¿no? En el lago de Texcoco y del otro lado el lago de Xaltocan. Y a lo mejor algunos de ustedes, o bueno, los mismos asistentes al seminario nos van a decir qué tipo de animales encontraron los arqueólogos, porque ahí vivían hace muchos años. Los asistentes sí saben. Deberían de saberlo. Pero
¿Alguien de los asistentes que nos quiera decir qué tipo de animales vivieron hace muchísimos años aquí en Ecatepec? Los mamuts. ¿Los mamuts? ¿Han visto los mamuts? ¿Los niños han visto los mamuts? ¿Sí? Bueno, yo los invito a que, como este es un museo, pero también es un lugar para que la gente venga, aquí afuera, donde ustedes están viendo una pequeña iglesia o capilla, ¿la ven aquí afuera? ¿Sí? Ah, bueno, pues allí hay un mamut. Obviamente el mamut no está vivo, ¿no? El mamut está muerto porque murió hace más de 10.000 años y entonces están todos los huesos. Ese mamut se encontró muy cerca de aquí y entonces los arqueólogos y los museógrafos, la gente que hace las exposiciones de los museos, decidieron montarlo para que la gente venga y lo vea. Ese es uno de los aspectos importantes de la historia de la comunidad. Otro aspecto importante de la historia de la comunidad es que es un lugar muy importante de paso. Si ustedes vienen de la Ciudad de México, los niños conocen la Ciudad de México, ¿no? Esa grande Ciudad de México, si ustedes van, por ejemplo, hacia la ciudad de Pachuca, tienen que pasar por aquí, ¿no? Sobre la carretera, sobre la autopista, sobre la carretera libre también tienen que pasar por aquí. Entonces, muchas sociedades decidieron venir y vivir aquí. ¿Por qué? Porque era un lugar importante por el que podían pasar. También otra cosa, esa es otra cosa importante de Ecatepec. Otra cosa importante de Ecatepec y que ustedes pueden ver en las fotos que tienen a su alrededor. ¿Ya vieron las fotos que tienen alrededor? ¿Sí? Son construcciones viejas, son piedras viejas, ¿no? Entonces, como toda esta parte era lago, la gente empezó a construir puentes o caminos por los que pudieran transitar. Entonces hay un monumento muy famoso que hay que cuidar mucho, que hasta ahorita sobrevive y que ustedes lo pueden ver sobre la carretera si siguen aquí derechito y si siguen hacia Venta de Carpio. Es un muro que le dicen el Albarradón. ¿Conocen el Albarradón? A ver, hacen la mano si conocen el Albarradón, ¿sí? ¿Sí conocen el Albarradón o no? Ah, bueno, pues díganles a sus papás, aprovechando que están aquí los papás, que cuando puedan, solamente vayan sobre la carretera, digamos aquí derecho, aquí a la salida. Es suficiente con que suban el carro, se vayan en el carro o en el camión y lleguen hasta la gasolinera de Venta de Carpio. Papás, no sé si ubiquen, ¿no? Pero a lo largo de toda la carretera ustedes pueden ver un muro. Es un muro, por supuesto, viejo, ¿no? Ya en muy malas condiciones, que actualmente los arqueólogos están restaurando, reconstruyendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente va a pasar la línea del Mexibus. Entonces, pues bueno, lo están reconstruyendo, sí, pero le va a pasar el Mexibus a un lado y eso puede también provocar daños en el muro. Ajá. Entonces, ese muro tenía capillitas y fíjense bien, esas capillitas son las que ustedes pueden ver en estas fotografías. Ahí está otra, ahí está otra. ¿Sí las ven? Ah, bueno. Estas capillitas serían como puertas, porque como estaba sobre los lagos crecían mucho y se derramaban uno sobre otro, caía el agua de un lago hacia otro. Entonces, para que no se derramara el agua de un lado hacia otro, las capillitas se abrían, las puertas de las capillitas se abrían o se cerraban para no dejar pasar el agua. Poco a poco entonces fueron construyendo un camino o una calzada, que ahora se llama Albarradón, calzada dique o Albarradón de San Cristóbal. Entonces ese es otro cambio en la comunidad, ¿sí? Hace mucho tiempo, como unos
500 años, casi 500 años, llegaron los españoles. Los españoles y padres o sacerdotes, ¿no?, que empezaron a construir los edificios que generalmente ahorita todavía podemos ver. Entonces fíjense, para que también vean que todos esos edificios son muy antiguos, que es, por ejemplo, las iglesias. A lo mejor ustedes, bueno, si conocen los pueblos, si conocen los nuevos pueblos, a lo mejor conocen las iglesias. Entonces, ¿quién conoce la iglesia de San Cristóbal? ¿Han entrado a la iglesia de San Cristóbal? A ver, alcen la mano, ¿quién ha entrado a la iglesia de San Cristóbal? No, pues. Así es que esa iglesia de San Cristóbal tiene muchísimos años, ¿sí? También las iglesias de los pueblos, todas las iglesias, estas iglesias del centro de los pueblos, son iglesias muy antiguas. Ajá. Así como el Albarragón, las iglesias, todos estos son lugares muy antiguos, ¿sí?, que ni siquiera sus abuelitos vieron cuando los estaban haciendo, o sea, son más viejos todavía. Y bueno, pues poco a poco se ha ido poblando, o sea, empezaron a sacar el agua y empezaron a construir caminos y empezaron a construir casas alrededor de las iglesias y alrededor de los cerros, porque si ustedes ven, estamos rodeados por cerros de este lado. ¿Han visto los cerros? Pues precisamente el nombre de Ecatepec viene de un cerro que está aquí enfrente. Cuando salgan, aquí se ve derechito el cerro. Hoy no se ve tanto, no sé si se han fijado, porque parece que hay muchísima contaminación, ¿no? De manera impresionante. Bueno, es porque pocas veces yo he visto el cerro, bueno, que casi no se ve hoy. Entonces, díganles a sus papás que le enseñen. Sus papás, no sé, supongo que sí le identifican el cerro de Ecatepec, el cerro del Ejecat, que es precisamente el nombre que le da nombre al pueblo, ¿no? Ejecat, que era un dios del viento, y Tepet, que es un cerro, entonces era el cerro donde se creía que vivía el dios del viento, donde se hicieron unas pinturas y donde todavía se pueden visitar unas pinturas. Pregúntales a los asistentes de seminario, fueron hace 15 días a verlas, ¿no? Están muy maltratadas, pero ahí siguen, ¿no? Entonces, la gente ha tenido diferentes formas de vivir, diferentes formas de ser, y pues han tenido diferentes costumbres, ¿no? Por ejemplo, si son católicos, en los pueblos se celebran las fiestas de los santos de los pueblos que viven en las iglesias. A lo mejor ustedes han ido a la iglesia y han visto a los santos que están en las iglesias, ¿no? Entonces esa es una costumbre de los pueblos, para que vayan viendo y escribiendo en sus cuadernos y en sus libros cuáles eran las costumbres de los pueblos, ¿no? Entonces otra costumbre es, por ejemplo, la comida que comían, ¿no? Como era un lago, pues entonces, ¿del lago qué pueden comer? ¿Qué pueden hacer? Pescados, ajá. Pescados, entonces pescaban. Ahorita ya no hay lago, entonces ya no pueden sacar los pescados. Esa es una actividad de la comunidad que se fue perdiendo poco a poco, ¿sí? La pesca. Otra actividad que se fue perdiendo poco a poco era la obtención de la sal, porque en las orillas de los lagos, entonces de ahí obtenían sal, ¿sí? Entonces eso ya no se hace, ya no se saca la sal porque ya no hay agua, ¿no? Entonces fíjense cómo ha ido cambiando todo el paisaje. De ser un lago empezaron a construir caminos, empezaron a construir muchas cosas, y ya no hay lagos. Nada, ¿no? Y también todas las actividades se han ido transformando. Ahorita ustedes pueden ver que hay muchas casitas alrededor, ¿sí? Pero esas casitas, muchas ya se fueron construyendo. Ahora sí, esas sí ya las vieron sus abuelos, ya las vieron sus padres. Y muchas más sus papás, ¿no? Porque son casitas en donde la gente generalmente ha ido a dormir, o bueno, viene a dormir porque la gente trabaja en otro lado y viene a dormir para acá, ¿no?
A lo mejor ustedes conocen o han ido, por ejemplo, a Plaza de las Américas. ¿Sí la conocen? ¿Sí la han visto o no la han visto? ¿No? Si no, bueno, díganles a sus papás también que por ahí les den una vueltecita a la Plaza de las Américas para que conozcan que ahí, bueno, ya no hay, pero hace muchos años había una fábrica de jabón que se llamaba La Sosa Texcoco. Entonces, ahora hay muchas casas ahí, ¿no? Pero bueno, son de esas casas que se han construido para poder vivir y llegar a dormir en caso de que la gente trabaje lejos. Entonces ese es otro de los cambios que ha habido en la comunidad. ¿Qué ven ustedes? ¿Ven más casas? ¿Ven más edificios? ¿Ven fábricas? ¿Han visto fábricas? ¿Cómo qué fábricas han visto? La Costeña. La Costeña. ¿Cómo qué otra fábrica habrán visto? La Jumex. ¿Sí? Entonces son fábricas que tienen... ¿La qué? Son fábricas que tienen ya mucho tiempo, pero que siguen trabajando en la actualidad y que la gente sigue yendo a trabajar ahí. Entonces esa es otra forma en la que ha cambiado el paisaje, ¿no? O en la que se ha mantenido el paisaje. Hay fábricas que son de hace muchos años, pero que actualmente siguen trabajando. Y entonces, a ver, ¿qué otros cambios ustedes creen que ha habido en su comunidad ya con todo esto que les hemos dicho? Más casas, muchas casas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pintura, más jardineras. ¿Más jardineros? Pues sí, porque a pesar de que hay muchas casas, la gente ha tratado de construir áreas verdes, o la gente ha tratado de que haya áreas verdes y necesita jardineros, ¿no? Para cuidar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa han visto? La vestimenta. La vestimenta, bueno, la vestimenta es importante también, porque hace muchísimos años, antes de que llegaran los españoles, aquí las sociedades indígenas, los mexicas, vestían con taparrabos, como una especie de shorts y una camisa, y ya después se tuvieron que vestir distinto, ¿no? Ya después se pusieron pantalones, algunos, otros como medias, usaban guaraches o no usaban guaraches, y después tuvieron que usar como botas y blusas de manga larga, y después hubo otro tipo de ropa, hasta que ahora ¿qué utilizamos? Pues depende, si vamos a trabajar a veces los señores usan trajes o usan pantalones de vestir, pero también se usan pantalones de mezclilla, y las mujeres usan también pantalones o vestidos. También la vestimenta es importante porque ha cambiado conforme ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante de cambios? Los zapatos, bueno, eso es lo que acabamos de comentar, que hace muchos años no usaban zapatos, no había zapatos, o había guaraches, hace más de 500 años, ¿sí? Y ya después, entonces sí, ahora usamos zapatos de piel, de plástico, de un montón de materiales. La comida. La comida, también la comida es lo que hemos comentado, ¿no? Que hace más de 500 años comían pescado, utilizaban la sal, ya comían chapulines también, pero ahora ya todo eso se ha perdido mucho, ¿no? La música también, la música es algo importante, pero hay cosas que no necesariamente se ven mucho los cambios, ¿no? Y la música, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Los carros, pues imagínense, cuando había lago había carros, no, ni siquiera existían los carros. Lanchas. Cuando se fue, efectivamente había canoas, porque ni siquiera eran de motor, eran canoas. Entonces había canoas que pasaban de un lado al otro del lago, ¿sí? Después, cuando se construyó el algarrabón, cuando se construyó el muro y los puentes, había carretas, ¿sí? Esas carretas también ustedes las pueden ver aquí mismo en el Museo de Casa de Morelos. Allá en la entrada hay unas. Ajá. Y ahora, bueno, pues hay carros, muchos carros, ¿sí? Ya no cabemos, hay muchísimo tráfico de tantísimos carros que hay. Y entonces ese es otro cambio, que con el paso del tiempo han ido construyendo más avenidas, más puentes,
más lugares para que puedan pasar los carros. ¿Sí? Ese es otro cambio importante que sus papás, eso sí, también lo han ido viendo porque pasó el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Otro? La instalación del Mexibus, eso también lo han visto ya sus papás. Antes no había Mexibus, o sea, hace 10 años no había Mexibus, ¿no? Y ahora ya nos invade la línea del Mexibus, pero es algo que ustedes ven y que les parece normal, porque a él siempre lo han visto, ¿no? El teleférico. Al teleférico, Dios mío. El teleférico también, ¿no? ¿Por qué el teleférico? Porque ya, como les digo, ya el transporte ya por abajo es muy difícil andar en carro y hay lugares en los que el teleférico ha funcionado y ahora también, como para cruzar la barranca, también está el teleférico, ¿no? ¿Qué otro cambio? Remodelación de monumentos históricos. Remodelación de monumentos. Ah, eso es importante, no lo hemos mencionado. Aquí donde estamos, bueno, ahorita se llama el Centro Comunitario Catepec Casa de Morelos. Es un museo, pero hace muchos años, cuando la independencia, ustedes seguramente han escuchado hablar de la independencia, ¿no? Ah, bueno, pues uno de los héroes de la independencia, José María Morelos y Pavón, murió aquí. ¿Sí? Entonces, aquí mismo en el museo, ustedes pueden ver los cuartos que están allá delante de la entrada, donde él estuvo y descansó antes de morir, ¿sí? Por eso se llama Casa de Morelos, porque aquí estuvo unas horas antes de morir. Entonces, también eso es importante que lo sepan. Ajá. Y bueno, este es un monumento histórico. Entonces también eso es importante. Fíjense bien, el agarrador y la Casa de Morelos son monumentos históricos. Ajá. Y esos hay que cuidarlos. ¿Por qué hay que cuidarlos? Porque son muy viejos. Porque son muy viejitos, porque los construyeron gente que vivió hace mucho tiempo y que han durado hasta nuestros días. Y son cosas que nosotros podemos ver todavía después de tanto tiempo. ¿Sí? Y porque sirven para algo. ¿Para qué sirve Casa de Morelos? ¿Qué les acabo de decir que es? Para saber. Es un museo justamente que sirve para conocer parte de nuestra historia, parte de nuestras costumbres. Si Casa de Morelos no existiera, no habría un espacio donde ustedes pudieran venir y ver todas las cosas que hay o que hubo en algún momento dado, y no existiera un lugar como este en el que pudiéramos estar platicando. Bueno, nos mudaríamos, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes han venido a Casa de Morelos para que conozcan un poco más sobre su historia y díganles a sus papás que los lleven ahí a esos lugares, ¿sí? Que nos dejen la maestra su correo electrónico y que entonces para pasar la información, y a los papás también si gustan, para pasarles información sobre las visitas o sobre pues, lo que aquí se hace, y si gustan venir también con nosotros, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Era una cárcel? ¿Era una cárcel? No, no era una cárcel. Era un edificio, hoy precisamente lo vamos a ver en la sesión del seminario, si el tiempo nos alcanza, que se llamó hace mucho tiempo Casa del Desagüe y después Casa de los Virreyes. ¿Por qué Casa del Desagüe? Porque tenían que quitar todo el agua de los lagos, entonces desde aquí se hacían todas las obras para poder llevarse el agua. Y después, cuando México fue gobernado por virreyes, durante la época colonial, aquí venían los virreyes venían de Europa, llegaban a Veracruz, entraban a la Ciudad de México, y algunos, antes de entrar a la Ciudad de México, llegaban aquí y dormían y se hacían fiestas. Esta era una casa lujosa, digamos, no era una cárcel. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde estaba el agua salada y el agua dulce? Ah, el agua salada y el agua dulce. Hay varios lagos. Estaban los de Zumpango y los de Xaltoca, y esos primordialmente eran de agua dulce. Estaba el albarrador que los dividía,
y luego venía el Gran Lago de Texcoco, de Chalco y de Xochimilco, y esos eran lagos de agua más salada. ¿A dónde encontraron el mamut? Este mamut lo encontraron en un pueblo que se llama Guadalupe Victoria, pero hay muchos mamuts que se han encontrado en muchas partes, porque si era lago, en las orillas del lago que eran como pantanos, ahí los hombres llegaban y trataban de orillar al mamut a la orilla del lago para que se le hundieran las patas, principalmente las patas de atrás. Los mamuts eran como elefantes grandototes. Entonces, las patas de atrás se les hundían en el lago y entonces ahí se empantanaban o se atoraban y ya no podían escapar. Y entonces ahí los hombres aprovechaban su carne o su piel para poder vestirse. Entonces, hay muchos mamuts que se han encontrado, pero no todos están expuestos, no todos los podemos ver como este. Si ustedes van, por ejemplo, al Museo de Antropología de la Ciudad de México, hay otro mamut expuesto precisamente que se encontró en un pueblo que está cerca de Texcoco que se llama Santa Isabel Iztapan. O sea, hay muchos mamuts que se han encontrado, pero no todos están expuestos porque cuesta mucho dinero tratar de poner en pie un mamut después de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué otra pregunta, qué otra duda tienen? ¿Les ha quedado claro? ¿O salen peor de como llegaron? Si aquí no era cárcel, entonces ¿por qué aquí trajeron a Morelos? Lo que pasa es que era un lugar importante, era un lugar muy importante. O sea, digamos, Ecatepec es un sitio estratégico desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es un sitio donde, pues justamente, o sea, era intersección de caminos, era donde llegaban los virreyes, o sea, después del Palacio de los Virreyes de la Ciudad de México, que hoy es Palacio Nacional, realmente esta casa era la segunda casa importante para los virreyes y para el sistema político. Entonces, tenían que fusilar a Morelos en un sitio que fuera justamente importante para el gobierno virreinal, que es el que se supone que se quería conservar ante la rebelión de independencia. Entonces, digamos que esa es como la causa de las causas más importantes por las cuales trajeron a Morelos a fusilar. Y otra de las cosas es que la documentación dice que durante las campañas de Morelos, en los cerros, digamos en el cerro, en los cerros, había gente que, digamos, que estaba con él, o sea, había tropas que luchaban en su favor, pero hay como historias, por así decirlo, que allí encontraron cosas que eran de Morelos o que eran de la gente de Morelos, pero digamos que lo importante es que este siempre había sido un sitio importante, estratégico, y en ese entonces era por así decirlo, como la segunda casa del gobierno virreinal, ¿no? Entonces tenía que ser un lugar donde todo el mundo viera que aquí la autoridad, ¿no? Primordialmente. ¿Nadie más tiene preguntas? ¿No? ¿Nadie más? ¿Y los papás? Porque luego cuesta mucho trabajo hacer la tarea con hijos. Yo tengo una hija de su edad, que también tiene 7 años. Y esto mismo que ustedes están viendo, lo estuvimos haciendo de tarea en la semana, ¿eh? Así es que... ¿A dónde están las partes de... también es otra cosa importante, ¿no? Morelos murió aquí, pero aquí no fue enterrado. O sea, hay una estatua allá afuera, hay un monumento Morelos, que ustedes pueden ver, que también durante algún tiempo se creyó que estaban ahí sus restos, o que la gente también cree que están ahí sus restos, pero no es cierto, ¿no? Se construyó, ustedes seguramente lo han visto, acá en el centro de San Cristóbal. Es que ha tenido diferentes nombres, ¿no? Pero es Monumento Morelos, Tumba de Morelos, Tumba Nacional, no sé qué otro nombre tenga la gente que vive aquí, porque la Capilla de Morelos, pues se llevaron sus restos allá. Sí, digamos que han hablado de la catedral. Entonces cada año... De hecho, al lado de la iglesia. Sí, cada año, como Morelos murió el 22 de diciembre, el 22 de diciembre de 1815,
Cada año, el 22 de diciembre, el gobierno hace una ceremonia en honor a Morelos, tanto aquí como allá. Entonces, bueno, aquí no dejan entrar, pero allá sí. Entonces allá pueden decirles a sus papás que en lugar de estar haciendo el pavo, que dejen un rato de hacer el pavo y que los lleven a la tumba de Morelos para que puedan ver la ceremonia para Morelos, porque bueno, las comunidades tienen personajes importantes. Entonces, ¿quién es el personaje importante de aquí? No porque haya vivido aquí ni porque haya nacido aquí, murió aquí. Eso es lo importante de Morelos. Entonces, ¿nadie más tiene alguna duda? ¿A dónde nació Morelos? ¿A dónde nació Morelos? Nació en Morelia. Bueno, nació en la ciudad de Valladolid, que hoy es Morelia, en el estado de Michoacán. Y era sacerdote, pero también le gustaba pelear, ¿no? Y entonces quería luchar por una vida mejor. Entonces hubo muchos personajes que lucharon durante la independencia y Morelos fue uno de ellos. De hecho, Morelos es el primer personaje, por así decirlo, o por lo menos documentado, que quiere verdaderamente independizarse de México. Porque Miguel Hidalgo Costilla, que fue el que inició, digamos, uno de los iniciadores de este movimiento, él no pretendía independizarse de España, que ya no formábamos parte de España, pero Morelos sí. ¿Sí? Esa es una de las ideas que cambia hoy y es importante de Morelos, ¿no? ¿Él fue presidente? Él fue presidente, no fue presidente. En ese entonces no había presidentes. Cuando acaba la guerra de independencia en 1821, entonces sí, ya hay presidentes. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es lo que pasó con Guadalupe Victoria? ¿Qué es lo que pasó con Guadalupe Victoria? Guadalupe Victoria solamente fue un combatiente de la independencia, pero después se convirtió en el primer presidente de México. Así como tenemos presidentes, así él fue el primero. Ha habido muchísimos en la historia, pero él fue el primero. Pues si ya no hay más dudas por parte de los niños a quienes les hemos dado preferencia en este momento, y de los asistentes del seminario también, pues les damos muchas gracias. Bueno, les damos las gracias por haber venido, por habernos acompañado. Y bueno, insisto, o sea, yo invito a los papás a que si no, conocen la historia de Ecatepec, pues que traten de conocerla, de enseñarles a los niños y de que también nosotros aprendamos nuestras raíces, ¿no? Y principalmente a proteger los monumentos que podemos ver hasta hoy en día, principalmente el caso del Barradón, porque uno de los objetivos del seminario, de esta reunión, es conocer estos edificios y tratar de cuidarlos porque, como les digo, tienen muchos años, ¿no? Y porque sabiéndolo, todo sirve sabiéndolo utilizar, ¿no? Y el albarradón bien podría servir sabiéndolo utilizar, pero desafortunadamente no le han dado buen uso y han dejado que se deteriore, ¿no? Y bueno, pues yo espero que les haya servido esta plática. El seminario para eso es. Desafortunadamente, como ustedes pueden ver, está enfocado en un público que no necesariamente son niños. Pueden venir, está abierto a todos, por supuesto, pero bueno, pues aquí los miembros del seminario mediano, pues son estudiantes, son profesores, es gente que incluso no tiene ni siquiera carrera universitaria, ¿no? Es gente que viene solamente por el gusto de aprender de su comunidad. Entonces el seminario está abierto a todos, los invitamos a que asistan, y si no pueden asistir ustedes, pues que entonces le digan a otros que vengan al seminario. El seminario va por orden cronológico. Esto de los mamuts pues ya lo hemos visto, lo del albarradón también ya lo hemos visto, lo de las actividades de caza, pesca, recolección, extracción de la sal también ya lo hemos visto. Los sitios arqueológicos que ya no están descubiertos al público, pero que en algún momento dado han sido visibles por las construcciones que se han hecho, también ya lo vimos. El comienzo de la época colonial ya lo vimos, ahorita ya vamos al fin del periodo colonial. Entonces sí hay que tratar de entender cosas
muy pasadas para ir viendo nuestro presente, pero pues aquí hemos tratado de darles como una pues embarradita, ¿no? De la historia de Ecatepec, pues principalmente para que los niños pues, puedan hacer su tarea, pero pues más allá de que puedan hacer su tarea, de que conozcan y que sepan dónde están parados, dónde viven y qué es lo que ha sido y qué es lo que es ahora, ¿no? Ismael, que es el otro coordinador del seminario, ¿no? Pues no sé si quieras dar alguna... No, nada más agradecerle a la maestra, a los papás por darse la oportunidad de venir. En verdad es un esfuerzo muy grande este seminario, y lo que más queremos es que, pues bueno, que se conozca, que se difunda la historia del municipio. Afortunadamente no somos los únicos. Le comentaba a la maestra que hay una cronista municipal que yo he estado viendo que últimamente ha estado yendo a las escuelas y con unas dinámicas para los niños, les lleva cosas para pintar, tal vez les cuento unas leyendas, acerca a los niños a la historia, una historia muy local, una historia que vivimos día con día. O sea, partimos de que no es necesario, bueno, sí es necesario, pero esta historia macro de todo México. También es muy importante conocer la historia local de un lugar como Ecatepec, que tiene pues cualquier cantidad de siglos donde el humano ha habitado. Nosotros creemos que es muy importante que su población lo conozca, y por supuesto los niños, que sea una iniciativa de los profesores, pues para mí me parece muy loable. Y ya para finalizar, denle un recorrido al museo, a todo el centro comunitario, como comentaba la maestra Guadalupe Estelmamur, pero también del seminario salió una exposición que todavía está, ya se va a quitar la siguiente semana, sobre unos objetos, los objetos que utilizaban los pueblos hasta hace unos 50 años. ¿Sí? Ecatepec era un pueblo, era un municipio pues agrícola, y bueno, cuando había lago también era pescaba, ¿no? Tenía prácticas ribereñas, pero en 60, 50 años esto se pobló de manera impresionante. Entonces gente de los pueblos nos hizo el favor de prestarnos algunos objetos que hasta hace unos 50 años se utilizaban, y bueno, ahorita están a la vista de todos. Si pueden, los invito a que lo visiten para que los niños lo conozcan. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Quería hablar Allí en el CECITEM, sí, de aquí de Ecatepec, van siempre al cerro que está atrás, donde hicieron ¿cómo se llama? Centro Ecológico. El Parque Ecológico. Y allí han encontrado muchas cosas que antes utilizaban en ese cerro. Y ahí en el CECITEM tienen expuesto todo lo que han encontrado. Y lo dejan libre también para que vayan algunos estudiantes ahí. Sí, pues es muy importante que la comunidad se apropie de esas cosas, ¿no? Una de las funciones que ha hecho mucho el CECITEM de este lado, que está al lado en el cerro, es que pues, en las excavaciones que han hecho, precisamente para la construcción o del CECITEM o de la universidad, ya tienen varias piezas arqueológicas que ellos mismos recuperan, pero que también en su momento las muestran. Entonces pues, es muy importante pues, visitar esos espacios. Y lo que comentaba nuevamente la maestra Guadalupe, hay que proteger el patrimonio histórico no solo de Ecatepec, sino de la humanidad, ¿no? En verdad, el conocer nuestra historia, el saber de que hay atrás, o sea, gente que nos antecedió, nos da mucha seguridad, no solo como individuos, sino como sociedad. Entonces yo sí les recomiendo y les pido que se proteja el patrimonio. Bien, ¿quería comentar algo, profesor? Sí, bueno, agradecerles mucho la atención con mis alumnos y breve recorrido por Ecatepec desde sus inicios hasta la época actual. Y igual hacerle la invitación a los padres de familia, si gustan seguir asistiendo al seminario, o igual comentar a personas que estén interesadas. Pues muchísimas gracias, maestra.